Adelante, senador. Gracias. La otra es el asunto de las mayorías. Tenemos dos opciones para darle la mayoría. Como pueblo de México, tenemos la opción de darle la mayoría al PRI-PAN-RD-X o tenemos la opción de darle la mayoría a Morena y sus aliados. ¿Qué ha hecho cada quien? Bueno, veamos. En el caso, por ejemplo, de la mayoría del PRI-PAN-RD, sale el PRI, PAN y PRD y anuncian con bombo y platillo que harán alianza legislativa. ¡Oh, gran noticia! Si ya hicieron alianza legislativa. Ese fue el pacto contra México, mal llamado Pacto por México. Hicieron una alianza legislativa y esa alianza legislativa, ¿qué produjo? Produjo la reforma educativa con la que persiguieron a los maestros para quitarles su trabajo, su jubilación, para reprimirlos con la evaluación punitiva. Produjo también la reforma fiscal por la que quitaron el régimen de pequeño contribuyente, recargaron un aumento a los impuestos, no en los más ricos, sino en las clases medias y las clases populares, en el pequeño comerciante establecido, en el locatario, en el pequeño empresario. También esa alianza produjo la reelección consecutiva de alcaldes y de legisladores. También esa alianza produjo la extranjerización de las telecomunicaciones, la desnacionalización de las telecomunicaciones, y esa alianza produjo también la reforma energética aprobada con sobornos. El episodio más indignante, más ignominioso en la historia del poder legislativo mexicano. Eso fue la alianza legislativa del PRI, PAN y PRD. ¿Qué? ¿Más? ¿Otra vez? ¿Más de lo mismo? No, gracias. Ya fue suficiente. Ya hicieron demasiado daño. Cada vez que se juntaban el PRI y el PAN, uno se ponía a temblar. Pero cuando se juntaron PRI, PAN y PRD fue peor todavía. Bueno, ahora hemos tenido otra coalición mayoritaria. Morena es mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados, junto con sus aliados. Y esa mayoría ha aprobado reformas que jamás, como te decía hace rato, se hubieran aprobado con el PRI y el PAN. Por ejemplo, hablemos del combate a la corrupción. Se aprobó que la figura de extinción de dominio que ya existía para combatir el crimen organizado se puede utilizar para recuperar bienes que fueron hurtados con la corrupción. Por eso se creó el Instituto para devolver al pueblo lo robado. Se aprobó que los delitos de corrupción, el feminicidio, los delitos de robo de combustible y los delitos de fraude electoral sean delitos graves. Se aprobó que el presidente pueda ser juzgado no solo por traición a la patria, sino también por corrupción, por fraude electoral y por cualquier delito por el que pueda ser juzgado cualquier ciudadano. Se aprobó la desaparición del Estado Mayor Presidencial, que era la guardia más grande de un gobernante en todo el mundo. Ni los jeques árabes tenían 8,000 guardias para cuidar a una persona. Se aprobó de igual manera la desaparición de la partida secreta del presidente de la República. Se aprobó también la ley de remuneraciones y con ella no puede haber sueldos de 400,000, 500,000 pesos. El sueldo mayor es el del presidente y de ahí en el servicio público todos hacia abajo. Se eliminaron las pensiones millonarias de los expresidentes con esa reforma también. Se aprobó la ley de austeridad republicana para que no pueda haber lujos y privilegios en los altos mandos y para que un funcionario no salga de su gobierno, no salga de un gobierno y se convierta en el alto ejecutivo de la empresa que le tocó fiscalizar, supervisar, autorizar, concesionar como gobernante, como funcionario en el gobierno. Es decir, un conjunto de reformas anticorrupción y antiprivilegios. Se aprobó una reforma para eliminar la condonación fiscal, es decir, esa figura que permitía que los grandes consorcios no pagaran impuestos. Eran acuerdos corruptos, acuerdos políticos. Una fuerza política le pedía un apoyo millonario a una gran empresa, esta empresa apoyaba la campaña con grandes recursos y al llegar al gobierno, a ese consorcio le concedían condonaciones fiscales.
Por condonaciones fiscales en una década dejaron de pagarse 400,000 millones de pesos al fisco. Se acabó, se prohibió la condonación fiscal. ¿Y sabes cuál es el resultado de esa gran reforma? Que hoy tenemos la recaudación más alta en la historia de México, justo cuando estamos viviendo la pandemia. Fíjate, a pesar de que quebraron 1 millón de empresas, que ya muchas se están recuperando, a pesar de eso, tuvimos la mayor recaudación porque ahora están pagando los grandes consorcios lo que antes no pagaban y sin aumentar impuestos, nada más pagando lo que ya estaba establecido en la ley. Bueno, se aprobó la reforma para equiparar la facturación falsa al crimen organizado. Es que era una vergüenza. Redes enormes de facturación falsa, un cinismo frente a la nación. ¿Cómo es posible que todos los países de la OCDE en promedio destinan al fisco el 35% de su Producto Interno Bruto y en México apenas el 16%, más o menos, por esas redes de corrupción? Bueno, junto a todas estas reformas, me faltan muchas por mencionar, pero pongo ejemplos: reformas anticorrupción, reformas antiprivilegios. Se aprobaron otra serie de reformas sociales históricas también. Por ejemplo, se derogó la reforma peñanietista de evaluación punitiva de los maestros. Se aprobó la gratuidad de la educación desde el nivel inicial hasta el nivel superior en la educación pública. Se derogó el seguro popular porque cobraba cuotas y en su lugar se aprobó un sistema de salud público gratuito. También se hicieron reformas para que los trabajadores puedan elegir libremente por voto directo a sus dirigentes sindicales. Esto es un combate contra el charrismo muy importante. Se aprobó una reforma para que el salario mínimo crezca por encima de la inflación siempre, nunca por debajo de la inflación. Reforma a la Ley Federal del Trabajo. La reforma para que los trabajadores aprueben sus contratos colectivos y se eliminen los contratos de protección. Se aprobó la reforma de paridad de género para que haya igual número de mujeres que de hombres en todos los órganos del Estado, cabildos, ayuntamientos, órganos autónomos, legislaturas, gabinetes, etcétera. Se aprobó la reforma para reconocer a las comunidades afromexicanas, que también existen, pero eran totalmente invisibilizadas. Se aprobó la reforma para que las comunidades indígenas puedan tener derechos de autor sobre sus creaciones culturales que luego se andan comercializando en el mundo con grandes ganancias millonarias y estas comunidades no reciben nada. Se aprobaron reformas también para facilitar la construcción de vivienda del Infonavit, para facilitar la construcción de vivienda de interés social por la SEDATU, de igual manera, entre muchas otras reformas para los derechos de seguridad social de las personas trabajadoras del hogar, también, entre otras reformas de bienestar social que se aprobaron. Ahora se aprobaron las reformas a la Constitución para incorporar a la Constitución la pensión de adultos mayores, la beca de discapacidad, la beca de estudiantes en todos los niveles. Estas son reformas muy importantes porque el gobierno ya no puede decirle a una persona: te quito tu beca, te quito la pensión. Con estas reformas son sus derechos, no dádivas graciosas del gobierno como eran los sexenios pasados.